Vamos a orar. Señor nuestro, gracias por permitirnos estar reunidos una vez más. Oh Señor, los que estamos débiles hoy podemos recibir nuevas fuerzas. Los que estamos alegres podemos cantarte y disfrutar de tu presencia manifestándose especialmente a nosotros. Todos los hambrientos podemos aprender más acerca de tu carácter, de tus obras, de tus promesas, de tu voluntad para nosotros. Los que se encuentran en alguna falta tienen la oportunidad de arrepentirse y estar a cuentas. Gracias, gracias, muchas gracias. Oh Padre mío, hay tanto que debe ser hecho por nosotros en el contexto de nuestra nación. Tanto que debe ser hecho. Nos pedís que discipulemos naciones, que levantemos muertos de sus tumbas espirituales, que desbaratemos a las huestes de Satanás. ¿Cómo podremos lograrlo, Señor, si no nos das más poder de lo alto? Enséñanos a cumplir con nuestra misión. Abrí nuestro entendimiento hoy para que podamos comprender claramente cuáles son las posibilidades que tenemos como tus hijos, de conocerte más, de servirte, Señor, de una manera significativa. Que así sea. Amén. Hermanos, quiero que aclaremos algunos asuntos, algunas cuestiones respecto a la doctrina bíblica del avivamiento, y si nos queda tiempo que podamos observar algunas características dignas de imitar de los metodistas del siglo XVIII, respecto a cómo ellos buscaban tener más del Señor entre ellos. Hemos establecido hasta ahora que un avivamiento no es otra cosa que una manifestación de la presencia de Dios dándose a conocer a nosotros y después a través de nosotros de una manera poderosa. Eso es lo que el avivamiento es, una manifestación de la presencia del Dios omnipresente, dándose a conocer a nosotros y en consecuencia después a través de nosotros al mundo de una manera poderosa. Si queremos aprender acerca de todo este asunto, lo más inteligente que podemos hacer es acercarnos a la iglesia primitiva en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 1, en el versículo 8, nuestro Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, promete a sus apóstoles y algunos otros más que estaban con ellos: recibiréis poder, les dice. Van a recibir poder cuando haya venido o cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. En consecuencia, serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Según este texto, entonces, cuando el Espíritu Santo venga sobre los discípulos, ellos iban a ser dotados con poder para poder cumplir una gran comisión, poder de lo alto para poder predicar el Evangelio hasta los últimos de la tierra. Y eso es lo que es un venir de Dios sobre nosotros, una manifestación de Dios viniendo a nosotros para dotarnos, para que nosotros podamos cumplir con la gran comisión. El propósito de esta manifestación, de este venir del Espíritu Santo, es darse a conocer
a través de nosotros al mundo. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes a fin de que ustedes puedan darlo a conocer, a fin de que puedan dar a conocer al Dios Trino, a fin de que puedan predicar el Evangelio. Dios se da a conocer a nosotros entonces de una manera poderosa y experimental, a fin de que nosotros podamos darlo a conocer de una manera poderosa y experimental. Eso es lo que un avivamiento es, y hemos establecido ya una y otra vez que debe ser en algún grado normal en la vida de la iglesia. Un avivamiento debe ser en algún grado normal en la vida de la iglesia, porque desde los días de Pentecostés en adelante, todos los cristianos hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido poder para ser testigos. Todos los cristianos. Dios quiere darse a conocer en el nuevo pacto al mundo a través de todos sus hijos, de cada uno de los integrantes de su cuerpo. En 1 Corintios 3:16, Pablo pregunta de manera retórica a la iglesia en Corinto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros, descendió sobre nosotros. Se manifestó a nosotros con el propósito de, desde nosotros, darse a conocer y manifestarse a todo el mundo. Esto es cierto en cuanto a todos los cristianos, hermanos. Y nosotros debemos combatir y luchar cuerpo a cuerpo contra nuestra incredulidad para comprender y aceptar y creer y reaccionar en consecuencia a la verdad de que Dios ha venido a morar en nosotros. El Dios omnipresente, de una manera particular, ha decidido hacer su habitación en nosotros y manifestarse al mundo de manera específica y exclusivamente en esta era a través de nosotros, su iglesia, cada uno de sus hijos. Así Pablo dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 14, guarda mediante el Espíritu que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Timoteo, se te encomendó predicar el Evangelio mediante el Espíritu que habita en nosotros. No solamente en vos y en mí, Timoteo, habita en todos nosotros los cristianos. Mediante ese Espíritu, mediante Dios, mediante las fuerzas que Él te suministra. Guardad la verdad del Evangelio, dala a conocer a otros. Esto se puede decir respecto a cada uno de nosotros. En Romanos 8:9, por si queda alguna duda, Pablo una vez más vuelve a decir, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que todos los cristianos en el nuevo pacto tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y si alguien no tiene a Dios mismo morando en él, con el propósito de darle poder para vivir una vida conforme a la semejanza de Cristo y a cumplir con la gran comisión hasta lo último de la tierra, no es cristiano. No es cristiano. Ahora, todo esto es lo prometido por Jesús en Juan capítulo 14, versículo 22. Escuchen, hermanos, cuán dulces son las palabras de nuestro Señor. Si alguno me ama, si alguno, cualquiera, indistintamente, cualquiera que me ame, dice Jesús, si alguno me ama, es decir, cada cristiano, cada persona que se vuelva de sus ídolos hacia mí, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él, el Padre y yo vendremos a Él. Y en todo el contexto significa el Padre y yo por el Espíritu Santo vendremos a Él y haremos con Él morada, vendremos a Él. Si sos cristiano, Dios se manifestó a vos, toda la Trinidad. Si sos cristiano y el Padre por el Espíritu Santo descendieron de los cielos, rasgaron los cielos y descendieron para hacer su morada en tu vida. Esa es la verdad. En el versículo 21 Jesús dice, si alguno me ama, me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Todos los cristianos conocemos de manera experimental y personal la presencia de Dios. Porque al momento de convertirnos de nuestros ídolos hacia Él y de amarlo, Él en respuesta se manifestó en nosotros y descendió por su Espíritu Santo para hacer su morada permanente.
Eso es profundamente experimental. Todos los cristianos debemos poder responder con claridad, con certeza, deberíamos poder hacerlo a la siguiente pregunta: ¿Dios se manifestó a vos? ¿Él vino sobre vos? ¿Él se dio a conocer de una manera personal y experimental? ¿Él hizo su morada en vos? Esto, hermanos, es profundamente experimental. Si alguien piensa que es posible que toda la Trinidad rompa los cielos y descienda de manera especial y extraordinaria a ser su morada en un hombre y ese hombre no darse cuenta, ser inconsciente de esa experiencia, tiene una idea muy pobre de lo que todas estas cosas significan. Demasiado inadecuada. Al final del libro de Hechos, Jesús encuentra Pablo encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista y les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos debían poder responder sí o no de manera objetiva. Por eso Pablo les hace una pregunta objetiva. Recibir al Espíritu Santo no es una experiencia inconsciente, es una experiencia real. Tanto que si alguien nos pregunta si lo recibimos o no, nosotros deberíamos poder responder sí o no. Por lo que todos los cristianos hemos sido avivados. Todos los cristianos tenemos la presencia de Dios morando permanentemente en nosotros, lo que significa que Dios decidió manifestarse a nosotros y a través de nosotros regularmente. Eso es lo que significa. Y las Escrituras nos dicen que la presencia de Dios debe manifestarse de manera tan normal en nuestra vida, que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, Pablo dice: a cada uno, es decir, a cada integrante del cuerpo de Cristo, a cada hijo real de Dios, se le da manifestación del Espíritu para el bien común. En el contexto, Pablo está diciendo que Dios, el Espíritu Santo, reparte ciertos dones entre la iglesia. Algunos da sabiduría, a otros la capacidad de predicar las Escrituras, a otros una capacidad extraordinaria para obrar con misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. A otro fe, a otro obrar milagros y todo lo demás. Entonces Pablo dice: todas estas son manifestaciones de la presencia de Dios, el Espíritu Santo en ustedes y a cada uno de ustedes. En cada uno de aquellos en quienes mora el Espíritu, Él va a manifestarse a todos los demás. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Hermanos, ¿entienden lo que estamos diciendo? Lamentablemente, a causa de nuestra ignorancia, incredulidad, la actividad de Satanás y nuestros trasfondos fundamentalistas y pentecostales y carismáticos y todo lo demás, tenemos tantas dificultades para entender las Escrituras claramente, sin prejuicios. Lo que este texto nos dice es que cada vez que un cristiano genuino manifiesta sabiduría de Dios, o predica la palabra de Dios con poder, o obra con misericordia extraordinaria, o tiene una fe tal que alienta a todos los demás a confiar en las promesas del Señor, o sirve en cuestiones prácticas y logísticas a los demás de una manera sobresaliente, estamos viendo nada más ni nada menos que a Dios manifestándose entre nosotros a través de un cristiano, a través de uno de sus hijos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por lo que nosotros deberíamos pensar cada vez que vemos a alguien actuar de una de estas maneras: miren a Dios. ¿Lo vieron en la reunión? ¿Él estuvo o no estuvo? Pablo no... Es tan simple vocabulario acá y sin embargo nosotros empezamos a meter de alguna forma todas nuestras ideas en el texto. Pablo no dice si alguno siente o no siente la presencia de Dios, entonces puede juzgar si él estuvo o no estuvo. Hermanos, a veces cuando Dios se manifiesta a nosotros,
lo hace de una manera que podemos sentirlo de una manera innegable. Sin embargo, según este texto, principalmente la manera en que nosotros podemos juzgar la presencia o ausencia de Dios entre nosotros es por la manifestación de los dones que Él ha dado a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa. Sin embargo, esa presencia será percibida en alguna medida por nosotros e incluso por los inconversos que nos conozcan o que nos visiten de manera particular en nuestras reuniones, tanto que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 25, siguiendo con el mismo tema, Pablo dice, si todos profetizan, si todos, en otras palabras, hablan la palabra de Dios de una manera poderosa, inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo, aplicándola al corazón de los inconversos que estén entre nosotros, los secretos de su corazón del inconverso quedarán al descubierto. La palabra de Dios que es viva y eficaz, que penetra profundamente en el hombre, que discierne las intenciones del alma, dará su fruto. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. ¿Ven, hermanos? Esto debe suceder regularmente entre nosotros. Pablo espera que esto suceda en la iglesia de Corinto, una iglesia joven en la fe, inmadura y bastante carnal, con mucho que aprender, tanto doctrinalmente como moralmente, con mucho que ser corregido. Sin embargo, aún en la iglesia más débil, si es una iglesia real, si Dios no la ha abandonado, la presencia de Dios debe manifestarse de manera normal a través de los cristianos. Simplemente, hermanos, no hay otra opción. En el cristianismo, según las Escrituras, no hay otra alternativa, no hay, excepto la apostasía. Pero esto es lo normal. No existe una iglesia que pueda ser llamada casa de Dios donde Dios no esté. Un cristiano habitado por el Espíritu Santo donde Dios no puede verse. No existe. Ahora, si todo esto es normal, si cada uno de nosotros tiene al Dios morando en él, entonces, ¿para qué oramos por un avivamiento si esto es un avivamiento? Buena pregunta, ¿no? Ahora es importante entender lo que la palabra avivamiento significa. Y esto es demasiado obvio, pero prefiero aclararlo por las dudas. La palabra avivamiento significa intensificación o incremento de vida. Intensificación o incremento de vida. Dios es quien nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios es el que sostiene nuestra vida espiritual y Dios puede aumentar nuestra vida espiritual. Por eso oramos por avivamiento. Eso es lo que significa. Cuando oramos por avivamiento, lo que estamos haciendo es pidiendo a Dios que nos dé más de su presencia entre nosotros, que manifieste más de su presencia, que ya mora en nosotros, que la manifieste más, dándose a conocer a nosotros en su carácter, mostrándonos su gloria, transformándonos, haciéndonos más semejantes a su Hijo, dándonos más poder para obrar milagros espirituales. Para hablar su palabra con sabiduría y de tal manera que los muertos espirituales salgan de sus tumbas cuando les digamos, vengan fuera y reconcíliense con su Dios. Y siendo que siempre, hermanos, podremos obtener más y más del Señor, siempre, no hay límites, siempre podemos recibir y experimentar más y más manifestaciones de la presencia del Dios que mora en nosotros. Siempre hemos de estar orando por avivamiento. ¿Se dan cuenta? Esta debe ser una oración regular, una oración común. A pesar de estar viviendo en obediencia, a pesar de que Dios ya mora en nosotros, no obstante, eventualmente nosotros seremos puestos a prueba de tal manera que necesitaremos
más poder espiritual para seguir adelante, más coraje, más fe en sus promesas, más abnegación, más dominio propio, más amor. Hermanos, Jesús dice que en los últimos días, debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. En la medida en que el hielo de la hostilidad de nuestra generación nos tienta a no cumplir con la gran comisión, nos tienta a abandonar al mundo y a preocuparnos y a salvarnos solamente a nosotros mismos. Nosotros necesitaremos que el amor en nosotros también se intensifique. Mientras la aflicción y los desafíos y las tentaciones se intensifiquen, necesitaremos que la santidad también se intensifique dentro de nosotros. ¿Entienden? Esto es exactamente lo que vemos en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4. La iglesia estaba viviendo en obediencia, predicando la palabra de Dios. Por lo tanto, a causa de que la iglesia está viviendo en obediencia y predicando la palabra de Dios, la persecución que ya existía y era real se intensifica. Así que el Sanedrín decide dar una buena paliza a Pedro y a Juan para dar un claro mensaje a toda la iglesia: no prediquen más el evangelio. La iglesia se siente amedrentada, tienen temor, así que lo que ellos hacen es reunirse y clamar a Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 29, Señor, considera sus amenazas y permite a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. No es que ellos no estaban predicando el evangelio, lo estaban predicando. Pero ahora ellos necesitan más valor del que tenían hasta ese momento para poder vencer la tentación de no predicar el evangelio. Más coraje para arriesgar sus vidas. Ahora se encuentran en mayor peligro, por lo tanto el sentido de autopreservación comienza a querer dominarlos para que no prediquen el evangelio. Se sienten tentados a huir en vez de predicar el evangelio y dar sus vidas por Cristo. Y ellos claman: Señor, danos más valor del que tenemos, más coraje para poder superar esta nueva prueba que ha venido sobre nosotros. En respuesta a esta oración, y todos, versículo 31, fueron llenos del Espíritu Santo y, consecuencia, hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Lo pueden ver? Señor, necesitamos más valor. ¿Qué necesitamos? Más vida de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Ser más llenos del Espíritu Santo. Que más de la presencia de Dios en nosotros nos controle, nos domine, nos dirija. Eso es lo que necesitamos. Hermanos, se identifican con la iglesia primitiva una y otra vez en nuestra vida. Deberemos enfrentar pruebas para las que no estamos preparados, que serán demasiado para nosotros. Nos quedaremos cortos y entonces necesitaremos que más de la presencia de Dios que mora en nosotros se manifieste. Eso es lo que necesitaremos. Esto no significa que la iglesia primitiva no estaba llena del Espíritu Santo en ningún grado, en ninguna manera, ni significa que ellos carecieran de valentía para predicar el evangelio. Significa que necesitaban más manifestaciones de la presencia y el poder del Espíritu Santo en ellos y a través de ellos, para ser obedientes al Señor en esta nueva circunstancia adversa que se presentó. Eso es lo que significa. Hermanos, el único hombre que siempre vivió en un estado de avivamiento ilimitado es el Señor Jesús. El único hijo de Adán que siempre vivió en un estado de absoluto poder fue nuestro Señor Jesús. En Juan, versículo 3, versículo 34, Juan, comparándolo con todos los profetas antes que él y con todos los hombres antes que él, dice: Él es enviado por Dios, versión NTV, y habla, que capta mejor el sentido del griego,
Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Entendieron? ¿Por qué Él habla siempre las palabras de Dios? ¿Por qué cada vez que Él habla, Dios habla? Porque Dios le ha dado a Él y solamente a Él y exclusivamente a Él su Espíritu sin límites. Jesús vivió en un estado de llenura absoluta del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cada vez que Él hablaba, Dios se manifestaba a través de Él de manera tan poderosa. Él decía: Lázaro, salí fuera de tu tumba, y el muerto salía de la tumba. ¿Se dan cuenta? Él hablaba y los hombres se maravillaban y decían: nunca escuchamos a nadie hablar como este hombre. La traducción, el lenguaje actual traduce el texto: Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu, todo el poder de su Espíritu. Hermanos, ¿se dan cuenta que no hay límites a lo que nosotros podemos vivir y recibir de parte del Señor? No hay límites, siempre habrá más de lo que nosotros podemos conocer. Pronto voy a predicar acerca de Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Después de 30 años de caminar con el Señor, él dice: yo quiero participar de su poder. Pablo, el poder de Dios se manifestó y se manifiesta a través de tu vida de una manera tan extraordinaria que probablemente nunca, aparte de nuestro Señor Jesús y quizás Juan el Bautista, hombre alguno fue tan poderoso. Pero hay más. Siempre hay más y siempre habrá más. Siempre debemos entonces tener hambre de mayores manifestaciones de la presencia de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Siempre podemos ser más santos, siempre podemos crecer en nuestra fe, siempre podemos ser más inocentes en cuanto al mal, siempre podemos ser más celosos, tener más amor por los pecadores. Y siempre podemos predicar el Evangelio con mayores demostraciones de poder de Dios, de tal manera que las personas que nos escuchen sean atrapadas por la realidad de Dios, sean completamente convencidas de la verdad de las cosas que nosotros decimos. ¿Se dan cuenta? Entonces la oración por avivamiento debe ser una oración regular en la vida de la iglesia, algo común, algo común. Siempre nosotros podemos orar como el salmista en el Salmo 119, versículo 25. Vivifícame conforme a tu palabra. Hermanos, ¿alguna vez tomaron en serio el Salmo 119? ¿Cuántas veces ese hombre dice: amo tu ley, amo tu palabra, te amo, te amo, te amo? La única forma de entender este salmo es la siguiente: o el hombre estaba completamente loco y desquiciado, o estaba completamente enamorado de Dios. Él estaba completamente loco por Dios, completamente enamorado. Estaba cautivado, eclipsado, poseído completamente por Dios. Y sin embargo, este hombre, el Salmo 119 es el paradigma de la piedad en el Antiguo Testamento. Si queremos aprender cómo se ve un cristiano maduro, debemos ir obligatoriamente al Salmo 19. Y este hombre dice: dame más vida. Vivificame, intensifica tu vida en mí. Quiero más, Señor. Versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia, para propósito que guarde el testimonio de tu boca. ¿Se dan cuenta? El avivamiento, hermanos, no es algo que simplemente se nos da una vez y de una vez y para siempre. No es como una vacuna de algo que recibimos de una vez y para siempre. No es un estado en el que entramos para nunca más salir. Necesitamos continuamente que más y más de la presencia del Señor se manifieste en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Debe ser un perpetuo presente continuo. Dios manifestándose más y más en nuestras vidas. Ahora, esto es tan cotidiano, ¿se dan cuenta? Y nosotros somos tan incrédulos. Tenemos una capacidad tan miope para ver a Dios en nuestras vidas, en la vida de otros cristianos de la iglesia. ¿Se dan cuenta?
que esto es tan regular, es tan normal, es tan básico como ser un cristiano normal y básico. Y sin embargo nosotros no sabemos apreciar. Muchas veces por la mala doctrina que hemos recibido antes, porque nos han engañado, pero a veces por la dureza de nuestro corazón. No creemos lo que la palabra de Dios dice, no lo tomamos en serio. En medio de nuestras batallas por el pecado, contra el pecado, nosotros oramos, versículo 37, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Así es como debemos orar cada uno de nosotros en medio de nuestra guerra espiritual. Señor, líbrame del materialismo, líbrame de mi egoísmo, líbrame, Señor, de la lujuria que me persigue. Avívame, Señor, avívame para que pueda guardar tu palabra, para que pueda vivir en obediencia. Señor, obra en mí, tu vida aumente en mí. Dame más vida espiritual, dame más vigor espiritual. ¿Se dan cuenta? Oh, hermanos, Cristo puede vivir a través de nosotros tanto, tanto. De nuevo, no hay límites, no hay límites. Ahora, sin embargo, es posible que nosotros resistamos a Dios y que en consecuencia Él retire grados de vida en nuestras vidas. En otras palabras, cada pecado nos cuesta una medida de gracia. Cada pecado nos cuesta una medida de gracia. Amados míos, el Señor, tenemos que aprender tanto cómo relacionarnos con Él, pero mayormente cada vez que nosotros decimos, no, Señor, quiero hacer mi voluntad, el Señor dice, bueno, que se haga tu voluntad. Está bien, entonces voy a retirarte poder, el poder por medio del cual podrías hacer mi voluntad. Y si no nos arrepentimos, Él nos va a disciplinar hasta que finalmente nosotros digamos, Señor, ahora sí quiero hacer tu voluntad. Vivifícame, Señor, dame poder, porque sí, ahora sí me arrepiento, cambio mi manera de pensar, cambio mis decisiones. Quiero vivir conforme a tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Por eso las Escrituras nos advierten, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando entristecemos a alguien? Que la relación se ve dañada y tenemos menos manifestaciones del amor y el cariño y la protección y el consuelo y los regalos de esa persona en nuestra vida. Efesios 4:30. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. Consideren el lenguaje y la metáfora del lenguaje. Pablo dice, el Espíritu Santo es como un fuego entre ustedes, pero ustedes pueden disminuir ese fuego, pueden apagarlo por medio de, en el contexto, su incredulidad, por medio de menospreciar las profecías, dice Pablo, por medio de menospreciar las manifestaciones de su presencia entre nosotros. ¿Se dan cuenta cuánto apagamos al Espíritu Santo, mis hermanos? ¿Cuánto pecamos? Hermanos, de verdad, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Nuestra incredulidad, nuestra falta de gratitud por las manifestaciones de su presencia entre nosotros, hablándonos, buscando consolarnos, buscando edificarnos, buscando darnos más luz para vencer las tinieblas, diciéndonos cuánto nos ama, hablándonos de la gloria venidera, convenciéndonos de pecado, renovando nuestro gozo, acercándonos a otros hermanos. Y nosotros, si no reconocemos su presencia real y benévola, su buena voluntad para con nosotros detrás de todas estas manifestaciones de su presencia a través del cuerpo, a través de los hermanos, nosotros estamos despreciándolo, rechazándolo, siendo tan ingratos como jamás nadie podría describirlo, apagándolo, diciéndole que no queremos tanto de Él, que no lo valoramos tanto y en consecuencia su presencia va a manifestarse menos después de un tiempo de espera. Misericordioso tiempo de espera. ¿Se dan cuenta, amados míos? Por otro lado, si nosotros crecemos en nuestro reconocimiento de su presencia benévola entre nosotros,
y nuestra gratitud por su buena voluntad detrás de todo lo que Él hace a nuestro favor por nosotros en su amor, moviendo a los hermanos a actuar de ciertas maneras para hacernos el bien, vamos a tener más de su presencia entre nosotros. Así como podemos apagarlo, podemos avivar este fuego. Podemos crecer en nuestra relación con Él. Podemos tener una relación con Él más fuerte. Amados míos, resuelvan cada uno de ustedes tener la relación más fuerte que jamás podrían tener con Dios. Resuélvanlo. Cuando veo la manera en la que David en el antiguo pacto se relacionó con Dios, ¡qué dulce! Y él ganó el corazón de Dios, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo ganó. Tanto así que años, décadas después de la muerte de David, Dios bendice a sus hijos. Se nos dice en Segunda de Reyes una y otra vez, por amor a David, mi hijo. No voy a matar a sus descendientes incrédulos y rebeldes. Es increíble. Por amor a David. Oh, hermanos, ¿se dan cuenta? Después de nuestra muerte, Dios puede seguir hablándonos de nosotros, de su amor por nosotros, de cuánto nos ama y puede hacer cosas, puede hacer el bien a nuestra generación, a nuestra descendencia y a nuestra nación. Puede hacer el bien solo porque nos ama tanto a nosotros y nosotros quisiéramos que Él haga el bien a nuestra familia, a nuestra generación, a nuestra nación. Oh, Él sabe tener buenas relaciones. ¿Se dan cuenta? Yo quiero tener la relación más fuerte que pueda tener con Él. La relación más fuerte que pueda tener con Él. Él es tan cálido, tan fogoso, tan amistoso. Su amor es un volcán. Lo tocamos nada más y Él nos abraza. ¿Cuánto podemos tener de Él en nuestras vidas? Ahora, mis hermanos, algunos de ustedes quizás caminan solos, como si fuesen ateos, o como si Jehová fuese un ídolo mudo y sin vida. Pero se dan cuenta que en la vida cristiana normal nosotros caminamos con Él, que la vida cristiana no es otra cosa que una historia personal de amor con Dios, de amor profundo, de amor experimental, de amor que crece y que avanza, sin límites, sin medida, que siempre hay más, donde nosotros estamos más y más cautivados con Él, y Él nos cuenta sus misterios y nos recrea con su sabiduría y con su poder y nos eleva hasta el cielo una y otra vez con su amor. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, la mayoría de los cristianos son como Israel en el antiguo pacto. Y la presencia de Dios se aparta de ellos por causa de su incredulidad. Vean lo que Jesús dice a la iglesia en la Odisea. A causa de su tibieza, Jesús dejó de manifestarse a esta iglesia. Dejó de hacerlo. Y lamentablemente esto es lo real respecto a la quizás mayoría de las iglesias en nuestro país. Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, iglesia en la Odisea, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Versículo 20, estos cristianos tibios se encuentran en la iglesia supuestamente adorando a Jesús, hay un hombre predicando las escrituras supuestamente a través del Espíritu Santo que mora en él, y sin embargo Jesús dice, yo estoy a la puerta. No estoy dentro, estoy afuera, ¿se dan cuenta? No estoy en la reunión, aunque ustedes están ahí cantándome a mí, yo no estoy ahí. Aunque están tratando de edificarse unos a otros, y eso solo es posible si yo me manifiesto de manera real a través de cada uno de mis hijos. A pesar de que ustedes están haciendo todo eso, no hay edificación, no hay nada porque yo no estoy, me dejaron afuera. Yo estoy a la puerta y llamo, hermanos. ¡Qué cuadro tan triste! Una iglesia con Jesús afuera golpeando. ¿Hay alguien ahí adentro?
que tenga ojos para ver y oídos para oír? ¿Alguien tiene fe en mí? ¿Alguien va a arrepentirse de sus pecados? ¿Hay alguien que me ame de verdad ahí adentro? ¿Se dan cuenta? Una vez más, acabo de describir a la mayoría de las iglesias en nuestro país. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me manifestaré a él. Tendremos una cena, comunión, él y yo, los dos solos, sentados en la mesa. Porque con todos los demás no se puede. Porque son una iglesia tibia y carnal. Hermanos, ¿se dan cuenta? Una vez más hemos estado aprendiendo acerca del metodismo, el gran avivamiento del siglo XVIII. Whitfield y Wesley, Harris y Rowland simplemente vieron la iglesia y ellos dijeron, ¿dónde está Dios acá? La iglesia no es simplemente una comunidad de hombres convencidos de cierta doctrina. No es un reformatorio moral. Es un lugar donde Dios, el Dios vivo y verdadero, se manifiesta y habita entre los hombres y en los hombres y les habla y levanta a los muertos espirituales. Sin embargo, la iglesia en nuestros días está muerta y ellos comenzaron a buscar a Dios. El avivamiento comenzó, Dios se manifestó en medio de ellos una vez más. La iglesia creció y floreció como un árbol robusto, capaz de albergar en sus alas las naciones. Y cada vez que el avivamiento cesaba, ellos se preguntaban, ¿quizás habremos pecado? ¿Quizás hemos apagado al Espíritu Santo? Quizás lo hemos entristecido y nos hemos rebelado contra Él de alguna manera. Quizás ya no creemos en Él como creíamos antes y por eso Él nos está manifestando entre nosotros como antes lo hacía. Se examinaban, confesaban sus pecados, como hemos aprendido en la clase pasada. Buscaban al Señor, luchaban contra el pecado, como aprendimos en la clase pasada, con toda intensidad, con todo el corazón, con ayuno, con vigilias. Y Dios volvía a aparecer entre ellos y se manifestaba una vez más. Y los cánticos se volvían reales. Y ellos eran profundamente santificados cada vez que se reunían porque Dios aparecía entre ellos y les mostraba más de su gloria. Y eran convencidos de pecado y recibían sabiduría y poder para predicar el Evangelio con más y más realidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Debemos hacer lo mismo. Es simple, ¿no? Solo que hay que querer hacerlo. Solo que hay que crucificar la carne. Pero es simple, ¿no? Examinarse, confesar los pecados, atacarlos, buscar a Dios. Hermanos, Dios no quiere esconderse de nosotros. El problema es nuestro. Algunos en su incredulidad pueden buscar a Dios como si Él no quisiese mostrarse a nosotros. Como si se quisiera esconder de nosotros, como si fuese un juego perverso. Como si tuviésemos que convencerlos de que, aunque sea de mala gana, Él se manifieste a nosotros. Hermanos, el problema es nuestro. Dios quiere hacer 1000 cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. El problema es que nosotros no queremos. Y a veces nos engañamos un poco para ver si la conciencia deja de acusarnos. Llorisqueando un poquito en un rincón de nuestro cuarto. Gracias, vecino. En cierto punto de la vida de Israel, la hija de Fineas, hijo del sacerdote Elí, puso a uno de sus hijos, debido a la apostasía, Dios se había retirado y puso a uno de sus hijos, Icabod. Primera de Samuel 4:21. Llamó al niño Icabod, que significa se ha ido la gloria de Israel. Se ha ido la gloria de Israel. Oh, cuánto necesitamos un avivamiento en nuestra nación. Y entonces vamos a ver la gloria de la iglesia, el Israel de Dios. El poder de la iglesia una vez más. La sabiduría insuperable, imposible de resistir de la iglesia, una vez más. El poder de los profetas para hablar de tal manera que todo el universo se ponga en pausa para escuchar lo que Dios dice. Las señales, los milagros y los prodigios, las vidas transformadas de los peores pecadores,
milagros con patas. Hermanos, la gloria de Israel se ha marchado en nuestros días, porque el pueblo de Dios no está viviendo en obediencia a Dios. Si nosotros somos obedientes de corazón, si buscamos tener una relación fuerte con Él, vamos a ver la gloria que nosotros podemos tener en Él. Manifestaciones más y más grandes de su presencia en medio nuestro. Avívanos, dice en el Salmo capítulo 80, versículo 18, el salmista arrepentido de sus pecados, viendo que la presencia de Dios se había retirado de medio de su pueblo. Avívanos e invocaremos tu nombre. Salmo 85, versículo 6, en el mismo sentido el salmista ahora: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Oh hermanos, la presencia del Señor y el gozo del Señor entre nosotros. Ahora déjeme terminar con algunas breves aclaraciones. Cuando nosotros oramos por un avivamiento, estamos pidiendo a Dios que se manifieste a nosotros y nos dote para amarlo más. Como hemos aprendido, esto tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con nosotros, no con el mundo. Pedimos a Dios que se manifieste más a nosotros. En consecuencia, el mundo se beneficia. Mientras más potencia tenga nuestra luz, más disiparemos, más restringiremos la maldad en nuestra generación. También en los tiempos de avivamiento, los escogidos son reunidos más rápidamente, y eso tiene un gran impacto en la sociedad. Sería bueno si alguien puede decir al vecino que estamos reunidos y no necesitamos música de fondo. Algún diácono, por favor. Ahora déjeme terminar con una aclaración. Voy a hacer una declaración teológica compleja y polémica y después la voy a aclarar. Cuando nosotros oramos por un avivamiento, no estamos pidiendo que se salven los no escogidos. Cuando estamos orando por un avivamiento, no estamos pidiendo que se salven los no escogidos. No estamos orando por eso. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se van a salvar los escogidos y nada más que los escogidos. Eso es lo que quiero decir. En Hechos capítulo 13, versículo 48, en medio de un avivamiento obrado a través de Pablo y Bernabé, crecieron, nos dice Lucas, cuántos estaban ordenados para vida eterna. Crecieron cuántos estaban ordenados para vida eterna. Solo cuántos estaban ordenados para vida eterna. Los demás no crecieron porque no estaban ordenados para vida eterna. Simplemente cuántos, simplemente el número específico de los escogidos creció en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? A pesar del avivamiento que estaba sucediendo, de la manifestación tan singular de Dios que estaba siendo obrada a través de Pablo y Bernabé. En Mateo capítulo 22, versículo 14, muchos son los llamados, dice Jesús, pero pocos los escogidos. De entre todos los que son llamados, pocos van a ser escogidos para salvación. Ahora, muy entre paréntesis, esto no significa que no debemos esforzarnos por alcanzar a los escogidos. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10, Pablo dice, todo lo sufro. Escuchen el lenguaje, todo lo sufro por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Yo sufro por amor no a todos, sino a los escogidos. Mi misión, dice Pablo, es reunir, congregar a los escogidos, encontrarlos a ellos por medio del radar del Evangelio, a través del cual Dios llama eficazmente de la muerte a la vida a los destinados. Pero Dios estableció que ellos sean reunidos a través de mis esfuerzos. Sufro por amor a los escogidos para que también ellos obtengan la salvación. Así que Dios escogió a cierto número de hombres, pero Dios también escogió el medio por el cual ellos lleguen a ser salvos. La predicación sufriente de la iglesia misionera. ¿Se dan cuenta? Los esfuerzos intensos de la iglesia misionera. Ellos van a ser salvos, pero nosotros debemos esforzarnos para que ellos obtengan su salvación. Va a haber esfuerzo, va a haber lucha espiritual, va a haber guerra de por medio, muchas cosas.
Sin embargo, hermanos, voy a hacer algunos comentarios aclaratorios acerca de todo esto. Cuando estamos orando por avivamiento, una vez más, no estamos esperando que los no escogidos sean salvos. Simplemente estamos queriendo varias cosas. Primero, que los escogidos sean reunidos más rápidamente. Porque de esa manera la iglesia va a tener más influencia sobre el mundo y de esa manera el nombre de Dios, el testimonio de Dios en el mundo será limpiado. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si en una semana o en un año el Señor decide reunir entre nosotros o a través de nosotros a 10,000 de sus escogidos en esta ciudad, eso va a tener un gran impacto en los medios de comunicación, va a tener un gran impacto en toda nuestra cultura. Todos esos hombres unidos van a predicar el Evangelio en cada uno de sus contextos. Va a ser innegable, hermanos, ¿se dan cuenta? Eso es lo que estamos pidiendo cuando oramos por avivamiento. Ahora, avivamiento a gran escala. Avivamiento a gran escala. Si Dios está entre nosotros, podemos estar seguros de que veremos personas salvarse de manera más o menos regular. Pero queremos que Dios reúna a sus escogidos de manera más rápida, en tiempos de oscuridad, de gran oscuridad, para que su nombre sea limpiado, para que la maldad sea restringida y nosotros podamos vivir en quietud y en reposo. ¿Se dan cuenta? Ahora, termino con esto. Jonathan Edwards escribió un artículo respecto a por qué Dios podría no querer enviar un gran avivamiento en cierta generación, en cierto lugar, en cierta iglesia. Y él dijo, porque a Dios puede parecerle más sabio no reunir a sus escogidos de manera acelerada. A veces en la historia, dice Edwards, para restringir la maldad, para glorificarse a sí mismo, dando a conocer su nombre a sus enemigos y ponerlos a temblar, Dios decide reunir a sus escogidos de manera acelerada. Pero a veces a Dios le parece más sabio reunirlos de manera ordinaria. Y eso queda en las manos de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, siempre tenemos necesidad de orar por más del Señor en nuestras vidas para poder seguir perseverando porque queremos conocerlo más. Porque de otra manera nosotros no podemos llegar al final del camino angosto ni cumplir con nuestra misión, pero también tenemos la esperanza de que Él, respondiendo a nuestra oración por un gran avivamiento, reúna a los escogidos de manera acelerada a través de nosotros, de tal manera que la cultura sea impactada, que el nombre del Señor sea limpiado, que todos conozcan la gloria de la iglesia y que una reforma a gran escala tenga lugar, una gran reforma que dure por siglos, por siglos. Busquemos al Señor, mis hermanos, con todo el corazón. Terminamos acá por hoy. Señor, 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 danos lucidez para entenderte. Danos lucidez para pensar. Danos hambre, Señor, para entender cuánto más podemos tener de tu presencia en nuestras vidas. Cuán abundante, Señor, es la vida que nosotros podemos vivir, cuán florida, cuán celestial, Señor. Pero también examinarnos y mostrarnos de qué manera nosotros, cada uno en particular y todos juntos como iglesia, estamos apagándote, peleando contra vos, trayéndote tristeza y no alegría. Oh Señor, límpianos para que demos más fruto. Y danos, por favor, un gran avivamiento en esta generación oscura. Danos tanta vida, tal poder para alcanzar a los escogidos rápidamente, para reunirlos, Señor, y para limpiar tu nombre en esta generación. Oh, Señor, que tu nombre, que es tan blasfemado, Señor, sea conocido, reverenciado y temido en nuestros días. Amén.